Morí el día del cumpleaños de mi hijo. José estaba en el campo como voluntario junto a su primer amor. Mi hijo lo llamó para informarle que no me encontraba bien. Él no le creyó y colgó el teléfono fríamente. Más tarde, vio mis cenizas en las manos de mi hijo y se derrumbó por completo. Los instrumentos junto a mi cama emitían sonidos de goteo mientras cerraba los ojos por completo. Mi hijo lloraba desconsoladamente mientras los médicos intentaban frenéticamente salvarme. Pero yo ya había muerto una hora antes. Mi hijo llamó a José diciendo que no me sentía bien y quería verlo por última vez. José, con sarcasmo, preguntó qué truco estaba usando ahora. Yo tenía cáncer de mama y, cuando lo descubrí, ya estaba en etapas avanzadas. Varias veces quise hablar con José, pero él siempre me interrumpía con impaciencia. Hoy es el cumpleaños de mi hijo, y esperaba que José volviera para que pudiéramos celebrarlo como familia. Pero incluso rechazó esta pequeña petición. Mi hijo sostenía mi cuerpo, negándose a soltarme. Quería consolarlo, pero mi alma se alejó de él sin poder evitarlo. Aparecí junto a José en el aeropuerto. Tenía la frente cubierta de sudor y jadeaba. Lo siento por llegar tarde, se disculpó rápidamente. María era su primer amor, aquella que siempre había mantenido oculta en su corazón. Está bien. Es la primera vez que hago voluntariado en el campo. Por suerte, te tengo a ti conmigo, dijo María, sonriendo con dulzura. Su elegante vestido blanco resaltaba su figura delicada. Al verla, José quedó embelesado, su mirada llena de ternura y afecto, tomándola naturalmente de la mano. ¡Qué irónico! Morí en el hospital mientras él estaba ocupado haciendo voluntariado con su primer amor. Su ternura nunca me perteneció a mí. José y María se conocían desde niños. Eran amigos de la infancia. Si María no se hubiera ido al extranjero en aquel entonces, nada de esto habría sucedido. El avión estaba bastante frío. María temblaba mientras se abrazaba a sí misma. José inmediatamente se quitó el abrigo y lo puso sobre ella. Me reí con autodesprecio. Ese abrigo estaba hecho a medida para él. El lugar al que iban a hacer voluntariado era un remoto pueblo de montaña. Al bajar del avión, ya estaba oscureciendo. Encontraron un pequeño restaurante y se sentaron. María, que venía de una familia prestigiosa, mostró un toque de desdén. Mientras que José, a pesar de su origen acomodado, no mostró ninguna arrogancia, lo cual fue una de las razones por las que me enamoré de él. Pero con María frente a él, José tomó una servilleta, se inclinó para limpiar la silla de María, y en varias ocasiones le acomodó la silla con suavidad, asegurándose también de que sus utensilios estuvieran hervidos. Pensé que era un hombre que no entendía la ternura. Pero ahora parece que su ternura es solo para María. En este momento, quería irme. No quería seguir presenciando esta tortura mental. Pero por más que lo intentaba, mi alma parecía estar atada, siguiéndolos de cerca. Intenté muchas veces, pero no podía renunciar. Parece que hasta los cielos quieren atormentarme. En el hotel, José y María tenían habitaciones contiguas. José, cansado, se acostó en la cama y sacó su teléfono. Había muchas llamadas perdidas, eran de mi hijo, usando mi teléfono. Frunció el ceño, con una pizca de impaciencia en su rostro. Pensó por un momento, pero antes de marcar, María apareció con los ojos enrojecidos y su voz ligeramente suplicante. José, ¿puedo dormir contigo esta noche? Tengo miedo de los truenos. Me quedé pensando. En efecto, afuera llovía, pero el trueno probablemente era más suave que el corazón de José. No esperaba que José rechazara la petición. José, de verdad tengo miedo. No me atrevo a dormir sola, dijo, al borde de las lágrimas. Entonces, ¿cómo has vivido hasta ahora cada vez que llueve? Murmuré con los ojos en blanco. ¿De verdad a los hombres les gustan este tipo de mujeres calculadoras? Como era de esperar, José pareció ceder, asintiendo ligeramente. José había reservado una habitación con cama matrimonial. Él extendió una manta y una almohada en el suelo. Tú duerme en la cama, yo dormiré en el suelo, dijo, acostándose. ¡Qué actuación!, pensé.
¿Podría ser que esté tan nervioso porque vea su primer amor? No puede ser. Cuando estaba conmigo, siempre era confiado. María estaba visiblemente sorprendida. Se mordió el labio, mirándolo con un aire de agravio. José, ¿realmente no me quieres? Mientras hablaba, desabrochó su camisa, revelando el sujetador de encaje debajo. Su piel clara, iluminada por la luz, emitía un brillo seductor. Se acercó a José, prácticamente apoyando todo su cuerpo en él. José se sentó de golpe, apartándola con ambas manos. María, esto no es apropiado, dijo con un tono de molestia. Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de María. José, ¿te doy asco?, preguntó, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. José, al verla en ese estado, sintió una oleada de irritación en su corazón. No te desprecio. Es solo que nosotros, no somos como antes. María pareció sorprendida por sus palabras. Se quedó atónita. José, sin prestarle más atención, se acostó y le dio la espalda. María, sin aceptar esto, se deslizó hacia el suelo y lo abrazó desde atrás. José, sé que aún me tienes en tu corazón. Te casaste con Daniela en un arrebato, pero ahora podemos empezar de nuevo, dijo, mientras sus manos comenzaron a explorar el cuerpo de José. José le sujetó la mano firmemente. Si sigues así, vuelve a tu habitación a dormir, dijo con voz fría. María quedó atónita por su tono gélido. Luchó un momento, pero finalmente se levantó y volvió a la cama. ¿Está vacilando otra vez?, pensé, observando la escena. La sangre me hervía. No quería ver a mi esposo reviviendo un romance con otra mujer. Los juegos de María hicieron que José no pudiera dormir. Sacó su teléfono de nuevo, lo pensó un momento y abrió nuestro chat. La conversación quedó en el cumpleaños de nuestro hijo, al día siguiente. Yo le había preguntado: ¿puedes unirte a nosotros? Solía enviarle muchos mensajes cada día, y él respondía todos juntos cuando podía. Pero ya habían pasado varios días desde que le escribí. Tras pensarlo un momento, escribió: lo siento, ¿puedo compensarlo con nuestro hijo cuando regrese? Sus cejas se fruncieron ligeramente. Entonces borró el mensaje y escribió otro. ¿Has visto mi chaqueta negra? De nuevo borró el texto y cerró el teléfono. Me burlé. ¿No era esa la chaqueta que había puesto sobre María ese mismo día? ¿Qué intentaba hacer? Cerró su teléfono con decisión y cerró los ojos. No podía entender lo que estaba pensando. El pueblo remoto donde estaban haciendo voluntariado era muy aislado. El jefe de la aldea los recibió con una sonrisa amplia. Profesor José, es grandioso que esté aquí para enseñarles a los niños. José había completado su maestría y doctorado en rápida sucesión. Si no fuera por María, no habría venido aquí a enseñar. Los niños estaban emocionados de ver a su nuevo maestro. María sacó dulces de su bolso y los repartió entre ellos. ¿Usted y José son novios?, preguntó un niño. Al escuchar esa pregunta, nadie en la sala habló. María sonrió y miró a José. Parecía que todos esperaban su confirmación. Él no lo negó. Maestra María, usted es muy bonita. Usted y José deben ser pareja, insistió el niño. María le dio una palmadita en la cabeza, sonriendo. Eres muy joven. ¿Acaso entiendes lo que significa ser novios? Claro que lo entiendo, respondió el niño. En ese momento, sentí un escalofrío en el corazón. Si no fuera por mí, José y María habrían estado juntos hace mucho tiempo. Fui yo quien los retrasó. Pasaron más de 2 semanas, y José y María realmente parecían una pareja. Durante el día enseñaban, y por las noches, mantenían largas conversaciones. Durante ese tiempo, nuestro hijo llamó a José varias veces, pero él no respondió. Nuestro hijo le envió muchos mensajes diciendo que regresara pronto, que yo ya no estaba. José no respondió. El último mensaje fue una amenaza: si José no volvía, la relación entre padre e hijo terminaría. José frunció el ceño con desprecio.
Así que estás tan desesperada por que regrese que hasta haces que nuestro hijo mienta. Mi hijo siempre había sido razonable. No habría dicho tales cosas si no se sintiera en un callejón sin salida. José debió pensar que yo lo había instigado. Bloqueó mi número. ¿Qué sucede?, preguntó María, acercándose y ofreciéndole una botella de agua. Nada, respondió José. ¿Es Daniela? ¿Te está pidiendo que regreses?, dijo ella, con una expresión de aflicción. No te preocupes por eso, respondió él. Pero viniste aquí a ser voluntario conmigo. Ella debe sentirse incómoda, dijo María con voz suave, pero pude ver el orgullo en sus ojos. Luego, ella añadió con un cambio de tono. Pero no te preocupes. Soy una mujer, y las mujeres entendemos a otras mujeres. Déjala enfriarse unos días y luego regresa a casa con un pequeño regalo para calmarla. En el pasado, cuando me enojaba con José, él siempre me compraba un pequeño regalo, y yo me calmaba. Pero esta vez, no aceptaré más regalos. Recordé aquella vez cuando, siendo niña, fui acosada por unos compañeros de clase. Me escondí asustada en un rincón, incapaz de hablar por el miedo. Entonces José apareció, me entregó un caramelo y me dijo: No tengas miedo, iremos juntos a hablar con el maestro. Siempre fui tímida y callada, incluso cuando sufría injusticias. Pero en ese momento, él fue como una luz en mi oscuridad, iluminándome. Desde ese instante, me enamoré silenciosamente de él. José era un estudiante brillante, y para seguir sus pasos, me esforcé mucho. Finalmente, ambos ingresamos a la misma universidad. Pero en aquel entonces, María ya estaba a su lado. Eran tan compatibles, que volví a mi rincón, bendiciéndolos en silencio. El día de nuestra graduación, María se fue al extranjero, y José se emborrachó. Me acerqué, reuní todo mi coraje y le confesé mis sentimientos. Él sonrió. Sus labios perfectos se curvaron en una expresión amable. No lo podía creer, mis ojos se abrieron de par en par. A partir de ese momento, empecé a aparecer frente a él, haciendo todo lo posible por complacerlo. Un día le pregunté: ¿Estás conmigo solo porque María se fue? Él no respondió, pero la verdad estaba clara. Tal vez yo era solo una opción conveniente, un refugio en su dolor. Sin embargo, me dije a mí misma que no importaba. Mientras él me aceptara, yo sería feliz. Nos casamos. José siempre fue un hombre gentil. Aunque no me amaba, me trataba con respeto. Durante nuestros años juntos, jamás me faltó nada. Cada cumpleaños, cada festividad, él preparaba regalos impecables. Como esposo, era perfecto en apariencia. Luego nació nuestro hijo, y José asumió también el rol de padre con responsabilidad. Para los demás, éramos la familia más feliz. Durante años, su bondad fue tan constante que llegué a olvidar que no me amaba. Pensé que había logrado entrar en su mundo. Todo cambió cuando María regresó. José se volvió ansioso e inquieto. Aquella noche, tuvimos nuestra primera gran discusión. Me dijo que necesitaba tomarse un descanso para ir a enseñar al campo. ¿Por qué necesitas ir? ¿No eres un maestro novato?, pregunté, sospechando algo. Él evitó mirarme y, con impaciencia, respondió: No preguntes tanto. ¿Es porque María va a regresar?, solté sin poder evitarlo. Había notado su comportamiento extraño últimamente. Fue entonces cuando vi el mensaje en su teléfono. María trabajaría en el campo como voluntaria. Él planeaba acompañarla. Me quedé en silencio, intentando no perder la compostura. Pero en mi corazón, todo se rompió. José nunca había conocido las dificultades de la vida rural. ¿Por qué, de repente, quería ir? Lo entendí enseguida, quería estar solo con ella. Daniela, no pienses de más. Solo la estoy acompañando. Es una chica joven y me preocupa que vaya sola, dijo, masajeando su frente, como si yo fuera la que estaba siendo irracional. ¿Preocupado?, susurré, con lágrimas acumulándose en mis ojos. ¿Alguna vez has estado preocupado por mí?
José guardó silencio. Me fui a la habitación, llorando. No me siguió. Aquella noche no pude dormir. Saqué mi informe médico del cajón. Semanas antes, el médico me había dado la noticia que me destrozó: tenía cáncer de mama en etapa avanzada. Le rogué al doctor que no se lo dijera a José. No quería preocuparlo. Comencé la quimioterapia sola, sin que él lo supiera. Ahora que María había vuelto, ¿planeaba divorciarse de mí? Pasé varios días en un estado de aturdimiento. El día del cumpleaños de nuestro hijo, el doctor me dijo que mi tiempo se agotaba. Quería que José estuviera con nosotros, aunque solo fuera ese día. Cuando nuestro hijo lo llamó, José estaba apurado por llegar al aeropuerto. Al escuchar que yo no estaba bien, respondió con sarcasmo. ¿Qué trucos está haciendo ahora? Pude sentir su impaciencia. Mi hijo estaba a punto de responderle, pero la llamada se cortó. Al intentar llamarlo nuevamente, la respuesta fue: el número que ha marcado está apagado o fuera de cobertura. De verdad no quería ser molestado. Tal vez solo estaba demasiado ansioso por encontrarse con ella. José, eres un hombre cruel, pensé. Esa llamada fue la última oportunidad que tuvo de verme con vida. La ama de llaves, Teresa, también lo llamó, preocupada porque no nos había visto a mí ni a Carlos por más de 2 semanas. José respondió fríamente: no se preocupe. Volverán cuando se cansen de su berrinche. Él pensaba que solo estaba haciendo lo mismo de siempre: ir a la casa de mi madre después de una discusión. En el pasado, siempre volvía después de unos días, avergonzada y disculpándome. Pero esta vez no fue así. No volví. José, ¿de verdad no tienes corazón? Mientras tanto, nuestro hijo, desesperado, le envió mensajes a José. Le suplicó que volviera, diciéndole que ya no estaba. José no creyó una sola palabra. El último mensaje fue devastador. Si no regresas, no te consideraremos parte de nuestra familia. Él pensó que lo había manipulado. Bloqueó mi número. Teresa intentó intervenir nuevamente. Señor, perdone que me tome esta libertad, pero la señora siempre lo ha amado profundamente. Durante todos estos años, he visto cómo ella siempre lo ha puesto primero. Por favor, valore su matrimonio. José colgó el teléfono con impaciencia, como si no quisiera escuchar la verdad. Salió al jardín, encendió un cigarrillo, y se sentó en un banco de piedra. María apareció poco después. José, ¿todavía estás molesto con Daniela?, preguntó, acercándose con su voz suave. José guardó silencio. María se inclinó y tomó la colilla de cigarro de sus dedos. ¿Por qué te torturas así? Esa mujer no vale la pena, dijo, acariciando su rostro con suavidad. José se apartó bruscamente. No hables de ella así, dijo con frialdad. María pareció sorprendida, pero no retrocedió. José, tú y yo nos entendemos mejor que nadie. Nadie puede reemplazar lo que tuvimos, dijo con voz seductora. José se levantó de golpe. Si realmente me entendieras, no me habrías abandonado para irte al extranjero, respondió con una risa amarga. María, Daniela es mi esposa. Te pido que la respetes. María quedó helada al escucharlo. José se fue sin mirar atrás, dejándola allí, desconsolada. Esa fue la primera vez que José habló con dureza a María. Tal vez aún no podía perdonarla por haberlo dejado para irse a estudiar al extranjero. Aquel día, su humor estaba más agitado que nunca y no sabía por qué. Sacó su teléfono y, al abrir el chat, se dio cuenta de que yo seguía bloqueada. De inmediato, recargó saldo y desbloqueó mi número. Llamó, pero la respuesta fue: el número que ha marcado está apagado o fuera de servicio. Abrió nuestra última conversación y escribió con desesperación: ¿ya has tenido suficiente? Deja de discutir con Carlos y regresa. Hasta el final, José pensaba que yo me había ido con nuestro hijo en un arrebato. José, ¿qué pensarás cuando veas mis cenizas? ¿Te dolerá? Estuvimos juntos 7 años.
Incluso si dices que soy como un perro para ti, después de tanto tiempo, ¿no sientes nada? ¿Te arrepentirás? ¿Lamentarás no haberme visto una última vez? José me envió muchos mensajes aquella noche. Pero ninguno obtuvo respuesta. Finalmente, pensó que el problema era la mala señal en el pueblo, así que salió a caminar, refrescando el chat mientras andaba. Era patético y ridículo. Al día siguiente, María apareció temprano, vistiendo el abrigo negro de José frente al espejo. José, este abrigo se ve realmente bien en mí, dijo, posando de varias formas, como si estuviera disfrutando del momento. José permaneció acostado, mirándola con una expresión compleja. Frotándose las sienes, se levantó y dijo: María, tenemos que hablar. María parecía sorprendida. Dudó un momento, luego asintió. María, no podemos volver al pasado, dijo José con firmeza. Las lágrimas llenaron los ojos de María. Se mordió el labio, mirándolo con tristeza. José, sé que cometí un error al irme. No debí ser tan caprichosa. José la miró con impotencia. María, ya no somos unos niños. Debemos asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. María se quedó helada. No parecía esperarse aquellas palabras. José se acercó a la ventana y miró el paisaje. María, espero que encuentres tu propia felicidad, dijo con voz calmada. María se quedó en silencio, observándolo con una mezcla de rencor y tristeza. Pero su expresión pronto se suavizó. Bajó la cabeza y murmuró: Lo siento por lo que dije ayer. No debí hablar de Daniela así. José pareció aliviado por su disculpa y respondió: Yo también me disculpo. Me comporté mal ayer. Lo siento. En todos los años que lo conocí, José siempre fue un hombre educado, incluso en medio de discusiones. Siempre supo mantener la calma y la cortesía. Pero aquella vez, al hablar con María, actuó fuera de sí. Durante el programa de voluntariado, José solicitó acortar su estancia de 3 meses a 1 y medio, citando asuntos personales. Tal vez comenzaba a presentir que algo andaba mal. El tiempo pasó rápido, y cuando regresó a casa, lo hizo con María. Señor, por fin ha regresado, dijo Teresa, la ama de llaves, con el rostro tenso. La escuela llamó para informar que el joven amo ha faltado más de un mes y no han podido contactar a la señora. No quise molestarlo mientras trabajaba, así que no llamé más. El rostro de José se endureció al escuchar aquello. Sacó su teléfono y desbloqueó mi número otra vez. Al marcar, la llamada no se completó, el saldo estaba agotado. Nervioso, recargó el teléfono y volvió a intentarlo. Esta vez, la voz automática respondió: El número que ha marcado está apagado. Abrió nuestra última conversación y, con manos temblorosas, escribió: ¿Ya has tenido suficiente? Deja de discutir con Carlos y vuelve. Aún creía que me había ido por capricho. José, ¿no puedes ver lo que está pasando? ¿Cuánto tiempo más te hará falta para entender que ya no estoy aquí? María, al verlo tan ausente, intentó consolarlo. No te preocupes, José. Daniela es una mujer adulta. Estoy segura de que nada malo ha pasado. Tal vez solo se fue de viaje con Carlos para relajarse. José pareció convencido por sus palabras y dejó de insistir. Pero en el fondo, ¿realmente lo creía? Durante el día, José continuó con sus clases, sonriendo a los alumnos. Pero en las noches, se desesperaba cada vez más. Revisaba nuestra conversación una y otra vez, llamándome sin obtener respuesta. Finalmente, en un arranque de frustración, escribió: Daniela, si no regresas pronto, nos divorciaremos. Pensé en sus palabras con amargura. Siempre lo quiso. Desde hace mucho tiempo, esa era su intención. Si pudiera, le concedería ese deseo, pero ya no tengo la oportunidad de hacerlo. Como si sintiera que había exagerado, José borró el mensaje y escribió otro: Lo siento. No debí ir al campo con María. Daniela, ¿dónde estás? Por favor,
no te enojes. Vuelve a casa con nuestro hijo. Por primera vez en tantos años, José me habló con suavidad, casi con súplica. Ver su expresión ansiosa y desesperada me dio cierta satisfacción, aunque fugaz. Al día siguiente, José no fue a trabajar. En lugar de eso, fue a la casa de mi madre. Cuando abrió la puerta, vio a Carlos. Mi hijo había perdido peso y su carita parecía más madura, marcada por la tristeza. Mi madre tenía los ojos rojos e hinchados, como si hubiera llorado sin cesar. «¿Qué haces aquí?», preguntó mi madre con frialdad. «¿Dónde está Daniela? ¿Por qué Carlos ha faltado a la escuela?» «¿Ella no lo deja ir?», preguntó José, todavía sin entender. «¡Qué ridículo!». Incluso en ese momento, José creía que yo estaba influenciando a Carlos. «Daniela ha muerto», dijo mi madre con voz firme. «¿Por qué la buscas?». José palideció. «¿Qué estás diciendo? Estás mintiendo. Daniela no puede estar muerta. Ella incluso me invitó a celebrar el cumpleaños de Carlos. Daniela falleció de cáncer de mama. El día que murió fue el cumpleaños de Carlos. Nunca te lo dijo porque no quería preocuparte. Pero tú, estabas ocupado disfrutando con tu amante, incapaz siquiera de devolver una llamada. Hasta el último momento, Daniela siguió pronunciando tu nombre, incapaz de descansar en paz». José cayó al suelo, temblando y murmurando para sí mismo. «No puede ser. No puede ser. No lo creo». Carlos se acercó con un documento en la mano. «Esta es la prueba. Mira tú mismo», dijo, arrojándole el acta de cremación. José la tomó con manos temblorosas y la leyó. El nombre de Daniela estaba impreso con claridad. «Es mentira, esto no es verdad», dijo José, casi gritando. Carlos, con lágrimas en los ojos, lo miró con desprecio. «Te llamé tantas veces. Te envié tantos mensajes. ¿Por qué no contestaste? Mamá murió llamándote. Si hubieras estado aquí, ella no habría». José no pudo responder. Su hijo, pequeño pero decidido, lo empujó hacia atrás con toda su fuerza. José tropezó, golpeándose contra el marco de la puerta. Su rostro quedó tan pálido como un papel y sus ojos, vacíos. Finalmente, entendió la verdad. Yo ya no estaba. Temblando, José se acercó lentamente a la urna que contenía mis cenizas. La levantó con cuidado, como si temiera romperla. Luego, se arrodilló ante ella. «Lo siento. Lo siento mucho», repetía una y otra vez, su voz rota, llena de desesperación. Mi madre, con el rostro marcado por el dolor y la ira acumulados, se acercó y le arrebató la urna de las manos. «¿Qué derecho tienes de pedir perdón? Lárgate de aquí», gritó con furia. «Por favor», suplicó José, aferrándose a las piernas de mi madre, las lágrimas y los mocos corriendo por su rostro. «Por favor, devuélvemela. Déjame llevarla conmigo». Mi madre lo miró con desprecio, incapaz de contener su enojo. «¿Llevarla contigo? Después de todo lo que hiciste. Daniela te amaba, pero tú la despreciaste. La ignoraste hasta el día en que murió. ¿Dónde estabas cuando ella necesitaba consuelo? ¿Dónde estabas cuando Carlos te llamó, rogándote que volvieras? Tú estabas con otra mujer». Cada palabra era como un golpe que lo hacía encogerse más. Mi madre levantó la mano y lo abofeteó con todas sus fuerzas. El sonido resonó en la habitación, y José quedó atónito, con la marca de los dedos visibles en su mejilla y un rastro de sangre en la comisura de sus labios. Carlos se acercó, lleno de rabia y dolor. «Tú no eres mi padre. Si hubieras estado aquí, mamá no habría muerto», gritó, llorando desconsoladamente. Ver a mi pequeño hijo en ese estado me desgarró el corazón. Tan joven, pero ya cargando un dolor que no debería conocer. José intentó acercarse a ellos, pero mi madre lo detuvo. «Vete. Nunca vuelvas a aparecer aquí», dijo con frialdad, tomando la urna y alejándose con Carlos. José quedó arrodillado en el suelo, solo, con la mirada perdida.
Era como si su alma lo hubiera abandonado. Al día siguiente, mi madre le entregó un sobre a José. Era una solicitud de divorcio. Lo había preparado mucho tiempo antes, al ver cómo nuestra relación se desmoronaba con el regreso de María. En ese momento, José no pudo hacer más que sostener el papel entre sus manos temblorosas, sin entender por qué había llegado a ese punto. María regresó para advertir el final de mi matrimonio, como una señal. Pero José nunca lo entendió hasta que fue demasiado tarde. ¿Alguna vez sentiste arrepentimiento, José?, pensé, mirándolo. Si hubieras llegado un poco antes, quizás podrías haber tomado la solicitud con tranquilidad, sin esta culpa que ahora te atormenta. Carlos lo miró con desprecio. Mamá siempre pensó en ti, hasta el día que murió. ¿Qué pensaste tú? ¿En estar con María? Si no la amabas, ¿por qué te casaste con ella en primer lugar?, le dijo con firmeza. José no pudo responder. Tal vez realmente no lo sabía. Se quedó allí, de pie en la entrada de la casa, observando cómo mi madre y mi hijo se alejaban, sin voltear atrás. Al regresar a casa, José se encerró en nuestro dormitorio. Allí, todo seguía igual. Las fotografías que alguna vez colgué en las paredes seguían en su lugar. La sonrisa de la mujer en las imágenes era brillante, como si el mundo entero existiera en esa sonrisa. José se acercó a una foto en particular y, con las manos temblorosas, la acarició. Daniela, murmuró, con lágrimas cayendo silenciosamente por sus mejillas. Perdóname. Por favor, perdóname. Pero yo ya no podía escucharlo. Ya no podía ver sus lágrimas. Me había ido de este mundo para siempre. Los días siguientes, José pareció perder el sentido de la realidad. Su estado mental comenzó a deteriorarse rápidamente. En la escuela, subía al escenario y comenzaba a hablar de mí ante los estudiantes, como si yo aún estuviera viva. Mi esposa Daniela es increíble. Es la mujer más bondadosa y paciente que he conocido, decía con una sonrisa rota. ¿Saben? Mañana es el cumpleaños de nuestro hijo Carlos. Vamos a celebrarlo juntos como familia. Daniela hará su famoso pescado al vapor. A ella le queda delicioso. Los estudiantes lo miraban con horror. No entendían lo que ocurría. Los profesores, preocupados, le pidieron que se tomara un descanso, pero él se negó rotundamente. Debo ganar dinero para cuidar de mi esposa y mi hijo, insistía, como si todo fuera normal. Finalmente, el director no tuvo más opción que suspenderlo. Fue entonces cuando José perdió por completo el control. Al regresar a casa, encontró a María esperándolo. José, tienes que recuperarte. Daniela se fue. No puedes seguir así, dijo ella con suavidad, acercándose. Pero José, al verla, estalló de furia. Se abalanzó sobre ella, tomando un frutero de la mesa y arrojándoselo. Todo es tu culpa. Si no me hubieras tentado, no habría ido a ese pueblo contigo. No habría dejado a Daniela. No habría faltado al cumpleaños de mi hijo, gritó, con los ojos llenos de locura. María gritó de miedo, cubriéndose mientras la sangre comenzaba a manchar su vestido blanco. José, estás loco, gritó ella, tambaleándose hacia la puerta. Yo observaba desde algún lugar, horrorizada, recordándome a mí misma que ya no podía hacer nada para detenerlo. La niñera Teresa, que presenció la escena, llamó a una ambulancia. María fue llevada al hospital y sobrevivió, aunque quedó traumatizada. José, en cambio, fue diagnosticado con esquizofrenia y un trastorno delirante. Lo llevaron a una institución psiquiátrica. En el hospital psiquiátrico, José pasaba días enteros sentado en el suelo, mirando fijamente al vacío. A veces, se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, murmurando cosas para sí mismo. Daniela, mañana es el cumpleaños de Carlos. ¿Cenamos juntos como familia?, decía con voz suave. Daniela, ¿me harás pescado al vapor? Tengo muchas ganas de probarlo otra vez. Al principio, los demás pacientes lo miraban con curiosidad. Luego, simplemente lo ignoraban. José estaba atrapado en un ciclo interminable de arrepentimiento y locura. Mientras tanto,
Mi madre se llevó a Carlos lejos. No quería que él viera a su padre en ese estado ni que se viera afectado por sus problemas. Encontraron un nuevo hogar donde pudieran empezar de nuevo. José, en cambio, perdió todo. Perdió a su esposa, a su hijo y a su cordura. Todo lo que quedó fue una sombra del hombre que solía ser. Desde el cielo, lo observé. Pensé en lo irónico que era todo. Las personas solo se dan cuenta de sus errores cuando ya es demasiado tarde. Si pudiera volver atrás en el tiempo, tal vez José habría elegido quedarse con nosotros, cuidar de Carlos y de mí. Pero el tiempo nunca retrocede. Ahora solo puedo observarlo en silencio, esperando que algún día encuentre la paz que tanto necesita.